Hola, muchas bendiciones. Te habla Carlos Martínez y hoy vamos a continuar con nuestros estudios y hoy vamos a estudiar, ¿es el domingo un día bendecido y santificado por Dios? Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Si todavía no te has suscrito, quiero que te suscribas en este momento, le dé a la campanita de notificaciones, le dé like y puedas hacer un comentario. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla también en los comentarios. Puedes compartir también para que otros puedan ver este estudio. Y antes de empezar, quiero que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias por este día que tú nos has regalado, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe en este estudio, Señor, y que cada persona que vea este video, Señor, lo vea hasta el fin y pueda entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, Señor, para que cada uno seamos obedientes y fieles a ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver si la Biblia nos enseña a nosotros que el domingo es un día bendecido y santificado por Dios. Y vamos a leer esos versículos que aparecen en la Biblia que hablan acerca del primer día de la semana en el Nuevo Testamento. Y para ello, vamos a ver qué dice Mateo 28:1 acerca del primer día de la semana. Mateo 28:1 nos dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí nos menciona el primer día como aquel día en el cual María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. No nos hace mención de algún cambio del día bendecido y santificado por Dios, o de que este día haya sido un día para adorar a nuestro Dios. No encontramos en este versículo que nos habla de que este primer día es un día del Señor o es un día bendecido o santificado por Dios. También vamos a ir Marcos 16:1 y 2 dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vieron el sepulcro recién salido el sol. Quiere decir también que aquí menciona el primer día de la semana, pero no hace mención de que este día sea un día bendecido, santificado, o sea, del día del Señor. Solamente hace mención de que María, la madre de Jacobo y Salomé, y María Magdalena fueron y vinieron al sepulcro recién salido el sol. Solamente nos da esta información, no nos da más detalle. Entonces, por eso es que no podemos decir que aquí está diciendo algo que no dice. Ahí está claro lo que está diciendo. Si leímos, vamos a leer también Marcos 16, el versículo 9 y el 12, donde hace la mención también del primer día de la semana. El versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí nos dice que Jesús sí resucitó el primer día de la semana, que hoy conocemos como el domingo, pero no nos dice que en este versículo que este día es bendecido, ni que es santo, ni que ha sido cambiado por Jesús en estos pasajes. Vamos a leer el versículo 12 también, que dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Aquí también nos dice que Jesús en ese mismo primer día de la semana se le apareció a dos que iban camino al campo, pero vemos que aquí no hay ningún cambio de que este sea un día bendecido o santificado por Dios. Vamos a ver qué nos dice Lucas 24:1. Lucas capítulo 24, el versículo 1. Nos dice: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Aquí volvemos a ver la mención del primer día de la semana y vemos simplemente que dice
que ellas el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias que habían preparado ella y otras mujeres. Aquí tampoco hay una referencia de que el día ha sido cambiado, que ha sido bendecido o santificado por Dios. Vamos a ir también a Juan 21. Juan 21. Estamos viendo todos los versículos que menciona el primer día de la semana para ver si la Biblia enseña que este día es un día de adoración, que si es santificado o es bendecido. Y estamos viendo en los evangelios las veces que aparece el primer día de la semana. Entonces Juan 20 y el versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces aquí vemos también que en estos versículos no hace mención de algún cambio, ni que es un día bendecido, ni santificado por Dios. Vamos a leer Juan 20, 19 para ver qué nos dice aquí. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces aquí vemos y vamos a ver un detalle muy claro que dice aquí: la razón que los discípulos estaban reunidos ese primer día de la semana en el aposento alto era por miedo a los judíos. Dice aquí que los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estaban reunidos por miedo de los judíos. No dice que estaban adorando ni que estaban guardando el domingo porque era un día bendecido o santo por Dios. No dice nada de eso. La información que nos da es que ellos estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. El versículo es claro. No podemos decir que aquí dice que Jesús está confirmando que este día es el día de adoración, porque aquí claramente no dice ni que Jesús está confirmando nada de eso, ni dice que ellos estaban en adoración, sino que estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces, hemos visto que los 4 evangelios, ninguno dice que fue cambiado, ni que será un día de adoración, ni que es un día santo. Lo que sí confirman los 4 evangelios es que Jesús resucitó el primer día de la semana, pero no dice que por eso ahora es el día de reposo, ni que fue bendecido y santificado por Dios. Ahora vamos a ir a Hechos 20 y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8, porque este versículo también, como menciona el primer día de la semana, muchas personas lo utilizan para decir que ese es el día de adoración. Pero vamos a analizar bíblicamente cómo consideraban los discípulos los días, cuándo empezaba para los discípulos el día y para Dios. No es como hoy se piensa que el día comienza a las 12 de la noche. Vamos a ver por qué es importante analizar esto para entender qué días realmente estaban reunidos ellos en ese día y hasta qué punto, qué hora estaban ellos reunidos. Dice aquí, Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Entonces aquí nos dice el detalle que ellos estaban reunidos allí para partir el pan, y el versículo 8 dice que había muchas lámparas, que indica que era de noche ya, que era de noche. Ahora vamos a analizar entonces qué día exactamente estaban reunidos ellos. Entonces, ese día que se tuvo que alargar el discurso hasta la medianoche porque el apóstol Pablo tenía que salir. Una de las razones por las que estaban ellos reunidos el primer día de la semana era porque Pablo tenía que salir al día siguiente, no porque era un día de adoración. Dice, estaban reunidos el primer día de la semana, no porque era un día de adoración, sino porque el apóstol Pablo tenía que salir
al día siguiente. Ahora vamos a ver en realidad qué día estaban ellos reunidos que Pablo tuvo que alargar el discurso hasta el primer día de la semana. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del día? ¿Cuándo empieza y cuándo termina el día? Levítico 23 y el versículo 32. Vamos a leer Levítico 23 y versículo 32. Dice: día de descanso será para vosotros, y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. El Señor le dijo aquí que ellos, los días de descanso, los días de reposo, tenían que descansar de puesta de sol a puesta de sol, de tarde a tarde. Entonces la tarde se le llama en la Biblia la parte oscura del día, y la mañana es la parte clara del día. Entonces vamos a ver un relato que nos va a aclarar el horario de Dios y el horario de los apóstoles, porque los apóstoles utilizaban el horario que Dios había establecido, y Lucas nos va a dar este relato para nosotros poder entender. Lucas 23, y vamos a ver lo que nos dice aquí. Vamos a leer desde el versículo 54 hasta el 56 y lo vamos a analizar despacio. Dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. El día de la preparación y estaba para comenzar el sábado quiere decir que era viernes. Era viernes y ya estaba por llegar el sábado. Entonces, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Aquí nos dicen que el día de la preparación, que era viernes, las mujeres vieron cómo fue puesto el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Entonces era viernes cuando Jesús fue puesto en el sepulcro. Dice el versículo 58 que al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos. Entonces en el mismo viernes, cuando ellos regresaron del sepulcro, de haber visto a Jesús en el sepulcro puesto, dice aquí que ellas prepararon especias aromáticas y ungüento. Eso es antes del sábado, quiere decir que fue el viernes. Dice entonces el versículo, sigue diciendo, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, esto no fue a las 12 de la noche que ellos empezaron a guardar el sábado, porque dice que era día de la preparación y ya estaba para comenzar el sábado. Y entonces, como estaba para comenzar el sábado, quiere decir que el viernes en la tarde que murió Jesús murió como a las 3 de la tarde. Quiere decir que ella, entre el transcurso de las 3 y la puesta del sol de ese viernes, ellas prepararon las especias aromáticas en el transcurso de las 3 de la tarde, de las 3 y pico, cuando sepultan a Jesús, hasta la puesta del sol, un poco antes. Ellas prepararon las especies y entonces guardaron el sábado. Dice aquí que descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si Jesús hubiese enseñado aquí que cuando él muriera ya no tenía que guardar el sábado, ellas no debieron guardar el sábado el día que Jesús descansó en la tumba, que también descansó el sábado. Ahora también vamos a ir a Nehemías para que nosotros podamos ver que la Biblia declara que el sábado empieza a la puesta del sol, no empieza a las 12 de la noche, como hoy se cree que los días comienzan a las 12 de la noche. Nehemías 13, versículo 19 dice: sucedió pues que al caer la tarde, antes del sábado, dice antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después del sábado. Entonces, aquí Nehemías dice que al caer la tarde, ya vimos que cuando la tarde cae es cuando el sol se oculta. Entonces, antes de que el sol se ocultara, Nehemías cerró las puertas de Jerusalén para que no la abrieran hasta después del sábado. Entonces, estos versículos nos indican a nosotros que el sábado
empieza a la puesta del sol del viernes y termina a la puesta del sol. Entonces, con esto podemos darnos cuenta entonces que el apóstol Pablo en Hechos 27, el apóstol Pablo estaba reunido con los apóstoles el sábado, y cuando se ocultó el sol, llegó el primer día de la semana, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo tuvo que alargar su discurso hasta la medianoche. Lo que quiere decir que se reunieron el sábado, se puso el sol y alargaron el discurso porque ya era la noche. El versículo 8 dice que había muchas, estaba iluminada porque estaba oscuro. Versículo 8 dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Entonces, al ocultarse el sol, se puso oscuro y había lámparas para poder iluminar. Y entonces el apóstol Pablo alargó el discurso hasta la medianoche porque tenía que salir al día siguiente. Aquí estamos analizando simplemente el horario, no estamos diciendo, añadiéndole nada, simplemente estamos escudriñando la palabra de Dios para ver en realidad qué día estaban ellos reunidos, y que este primer día de la semana que menciona aquí es lo que hoy le llamamos sábado en la noche. Sábado en la noche, porque aquí hoy en día el sol, cuando el día empieza para muchas personas es a las 12 de la noche, quiere decir que Pablo alargó su discurso hasta las 12 de la noche. O sea, que él estuvo entonces desde el sábado, ¿verdad? El sábado predicando, y el sábado, lo que hoy es al sábado a las 12 de la noche, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, es sábado para la Biblia. Esto es el primer día de la semana. Ahora, ¿a qué se refiere con que estaban para partir el pan? Dice los discípulos para partir el pan. Vamos a ver qué nos dice Lucas 24:35. Si ese partir el pan se está refiriendo a la Santa Cena. Lucas 24:35. Lucas 24 y el versículo 35 nos dice aquí: entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Nosotros vemos en este relato que el apóstol, que Lucas está relatando cuando Jesús se le aparece a los dos en el camino de Emaús. Ellos invitaron a Jesús a entrar y eran dos solamente, no estaban los 12. Y aquí ellos reconocieron a Jesús al partir el pan. Jesús no estaba celebrando la cena el primer día de la semana, cuando había resucitado, con ellos, con dos. No, Jesús, ellos fueron invitados por Jesús porque ya estaba oscureciendo, y ellos reconocieron a Jesús al partir el pan. Quiere decir que al partir el pan no se refiere aquí a la Santa Cena. También vamos a ver a Hechos 27, 33, 38, para que veamos que no siempre porque diga al partir el pan se está refiriendo a la Santa Cena. Hechos 27, vamos a leer de 33 al 38, dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo soltaba a todos que comieran diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, los partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Aquí nos está diciendo que en ese naufragio que iba Pablo y todos esos en esas naves, ellos estaban preocupados porque había una tormenta, y Pablo lo calma a ellos y le dice: vengan a comer porque ustedes tienen ya varios días en ayuno, sin comer. Ahora el apóstol Pablo toma el pan y da gracias a Dios y parte el pan y le da a comer. No significa que aquí se está celebrando la Santa Cena, porque está partiendo el pan. Muchas veces se utiliza partir el pan para mencionar una comida o una cena. Entonces no podemos de una vez decir: no, aquí está celebrando la cena del Señor. No, en Hechos 27 no se está hablando de la cena del Señor, porque ya vimos que si ellos estaban en el culto fue en las horas del sábado, y cuando se pone el sol
llega el primer día de la semana y se alarga el discurso. Entonces, como es de noche, el versículo 11 de Hechos 20 dice: después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba y luego se fue. Así que aquí está hablando del partir del pan, de una cena, pero no la cena del Señor, sino un alimento como cualquier otro. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 16, 1 y 2? 1 Corintios 16, 1 y 2. Y vamos a analizar despacio lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Y vamos a analizarlo conforme a lo que dice la Escritura. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Cuando nosotros leemos este contexto, aquí el apóstol Pablo no está hablando de un culto, no está hablando de que cambió el día del sábado al domingo, no dice que el domingo, el primer día de la semana, es bendecido y que es santificado. Aquí cuando leemos, el apóstol Pablo está siendo muy claro. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces, si el apóstol Pablo dice: cada primer día de la semana usted va a sacar una ofrenda, cada primer día de la semana, y él dice: para que cuando yo venga, quiere decir entonces que cuando él va a ir, no va a ir el primer día de la semana, va a ir antes del primer día de la semana. ¿Por qué? Porque él dice: lo van a recoger el primer día de la semana para que cuando yo venga. Porque entonces él dice: esperen que yo llegue el primer día de la semana y la recogen. No, él dice: recojan cada primer día de la semana para cuando yo venga. Entonces, ¿qué día debería llegar Pablo antes del primer día de la semana? Tenía que llegar el sábado. Cuando él llegara el sábado, ya ese dinero, esa ofrenda, iba a estar recogida el primer día de la semana. Cuando él llegara el sábado, no tenía entonces ellos que empezar a recoger, sino que ya iba a estar recogida el primer día de la semana. Y no está hablando aquí de una ofrenda de esa que se da a la iglesia, sino una ofrenda para ayudar a los santos que están en Jerusalén. El contexto está claro. Por eso no podemos decir no, que ellos se reunieron a adorar en domingo, que el domingo es el día del Señor. Ahí no dice nada de eso, no menciona nada de eso. No podemos decir que ahí dice donde no dice. Estamos simplemente analizando el versículo y poniendo las cosas como son. Ahora vamos a ver cómo se le llama al sábado en la Biblia. ¿El día del Señor o el día de Israel o de los judíos? Vamos a ver si la Biblia dice que el sábado es el día del Señor o el día de los judíos o de Israel. Vamos primeramente a Éxodo 20. Éxodo 20 y vamos a leer el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10 que dice: pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Dice aquí en Éxodo 20:10 que el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. O sea que el día de reposo es para Dios. No dice el día de reposo es para Israel o el día de reposo es para los judíos. No dice eso en este versículo. Ahora vamos a ver Nehemías 9, 13 y 14. Nehemías 9, 13 y 14. Nehemías 9, 13 y 14 nos dice: sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos.
les ordenaste guardar tu santo sábado, y por medio de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Aquí, Nehemías dice, les ordenaste guardar tu santo sábado. Entonces, Nehemías dice que el santo sábado es de Dios. Dice, les ordenaste guardar tu santo sábado. No dice, le ordenaste guardar el sábado de los judíos, le ordenaste guardar el sábado de Israel. No, dice, le ordenaste guardar tu santo sábado. También vamos a ir a Isaías 56:4. Isaías 56 y el versículo 4. Dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Entonces aquí dice Jehová que guarden mis sábados. No podemos decir que ahí dice que guarden los sábados de los judíos, que guarden los sábados de Israel. Dice que guarden mis sábados. También vamos a ir a Isaías 58 y versículo 13. Dice, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. También el Señor dice aquí, en mi día santo. Entonces, si Dios es un Dios inmutable, que no cambia, ¿cómo es que aquí dice mi día santo? Y entonces después de la muerte de Jesús ya no es mi día santo, sino ahora cambié de día. Entonces nosotros debemos tener cuidado cuando nosotros hacemos un cambio en la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo 12:8 a ver si Jesús llama al primer día de la semana su día. Dice aquí Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El mismo Jesús dice que Él es Señor del sábado. No dice yo soy Señor del primer día de la semana. Señor del sábado. Ahora, vamos a ver qué hacía el pueblo de Israel que a Dios no le agradaba y qué le pasó por eso que ellos hacían. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17 y vamos a leer el versículo 27. Dice, pero si no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Dios le hace una advertencia al pueblo de Israel: si no obedecéis para santificar el sábado, les da una advertencia de qué va a pasar si ellos no obedecen su santo sábado. Entonces, ellos no obedecieron. Entonces, Nehemías 13:17 dice lo que Dios le había dicho por el profeta Jeremías, lo que iba a pasar si ellos no obedecían. Entonces, vamos a ver lo que dice Nehemías acerca de esa desobediencia que hicieron el pueblo de Israel. En el versículo 17 dice, entonces reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado? Que fue la advertencia que Dios le había hecho por medio de Jeremías. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadid ira sobre Israel, profanando el sábado. Entonces, Nehemías dice que eso que Dios le había advertido por medio del profeta Isaías, lo estaban haciendo nuevamente después que ellos vinieron del cautiverio de Babilonia. O sea, estaban continuando con lo que ya habían hecho sus padres anteriormente y Dios lo había castigado y estaban volviendo a hacer lo mismo. Entonces, hoy en día el mundo cristiano ha seguido las pisadas del pueblo de Israel en ser de dura cerviz. Y el apóstol Pablo nos amonesta con respeto a no ser como ellos hicieron y hacer lo que ellos hicieron. Y para ello vamos a ver qué nos aconseja el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. 10:11 dice aquí, todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Entonces nosotros vivimos en los tiempos finales y
todo eso que se escribió, dice el apóstol Pablo, todo eso le aconteció como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros. Entonces, si Dios permitió que estas escrituras llegaran a nuestras manos, fue para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos últimos tiempos, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Ahora, ¿quién cambió entonces el sábado por el domingo si Dios no lo hizo? Nosotros hemos visto todos los versículos que hablan del primer de la semana y no hemos visto ningún cambio, ni que Dios dijo, ahora te van a guardar el primer día de la semana, ahora el primer día de la semana bendito, ahora el primer día de la semana es santo, ahora el primer día del día de reposo. Ninguno de los versículos que menciona el primer día de la semana dice eso. Ahora, ¿quién fue que lo cambió? Vamos a ver un corto video en el cual vamos a ver en la historia quién fue el que cambió este día. Mira cómo lo cuenta la historia en este fragmento de uno de nuestros videos. La historia nos cuenta que hasta el siglo IV de nuestra era, los cristianos eran perseguidos, tanto por los judíos como por el Imperio Romano. El emperador Constantino fue uno de sus grandes perseguidores. Sin embargo, viendo que no podía contra ellos, porque la sangre de cristianos era semilla de cristianos, decidió convertir al cristianismo en la religión oficial de su imperio. Pasó de perseguidor de cristianos a impostor de un cristianismo mezclado o sincretizado con la religión pagana de su imperio. Mira lo que dice Wikipedia sobre este nefasto personaje. Constantino, legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán, en 313. Convocó el primer concilio de Nicea, en 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo catecumenado. Política religiosa. Su relación con el cristianismo fue difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. En 324, el emperador hizo construir otra basílica, en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, la colina del Vaticano, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. A partir de ese punto, el cristianismo pasa a adquirir el estatus de religión privilegiada y se inician las persecuciones a las demás religiones. Por otra parte, Constantino retendría el título de Pontifex Maximus hasta su muerte, un título que los emperadores romanos llevaban como cabezas visibles del sacerdocio pagano. En 321, Constantino dio instrucciones para que los cristianos y los no cristianos debieran estar unidos en la observación del venerable Día del Sol, que hacía referencia a la esotérica adoración oriental al Sol. En la reinauguración de Constantinopla, en 330, se efectuó una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana. En la plaza del mercado se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol. Por esto, hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, leemos lo siguiente. Hablando en relación a los 10 mandamientos, dice respecto al cuarto, pero que figura como tercero, dado que esta Iglesia eliminó en el Catecismo el segundo mandamiento, el que prohíbe rendir culto a las imágenes. Dice, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios.
no harás ningún trabajo. Y da las citas bíblicas. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Y también da las citas bíblicas que nosotros hemos compartido en este video. Luego dice: la Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Es correcto, y da la cita bíblica. La Escritura ve también en el Día del Señor un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, lo cual es correcto. El sábado no solo es símbolo de la creación, sino también es símbolo de la liberación que Dios hará del Egipto espiritual, que es el pecado. Y luego continúa: Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de alianza inquebrantable. Totalmente de acuerdo. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres, del trabajo y el culto al dinero. Así es. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Hasta aquí todo perfecto, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Pero luego dice: Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, lo cual es correcto. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. ¿Qué? No. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. El séptimo es el que recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. ¿Qué? Los cielos nuevos y tierra nueva no vienen con la resurrección de Cristo. Vendrán después del fin del mundo, y hemos comprobado que Isaías dice que iremos a adorar a Dios de sábado en sábado. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo. ¿Para qué cristianos? Para los que seguían a Constantino, no a Jesús y a sus apóstoles. Y a continuación da la verdadera razón de esta abominable adulteración de la ley que Dios escribió con su propio dedo y en piedra. Nos reunimos todos el día del sol. ¿Cuándo? El día del sol. Porque es el primer día después del sábado judío, pero también es el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos y no da ninguna cita bíblica que sea inspirada por Dios. Después de 6 días en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios, el sábado es el día del descanso. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en él del reposo de Dios. Inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado. Este cambio es un hecho extraordinario. Desde Constantino, el domingo, el día pagano de adoración al sol, fue impuesto de manera obligatoria para todas las personas, en contraposición con el claro mandato divino de apartar el sábado en honor del Creador.
Este desafío a la autoridad divina, que escribió sus mandamientos en piedra, constituye el símbolo de autoridad de la Iglesia romana, el cual ha sido acatado por casi todas las religiones y casi por todas las personas. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Ahora ya hemos visto que quien cambió este día fue un emperador romano pagano con una idea de haberse convertido al cristianismo. Entonces él impuso el cambio de este día. Ahora, ¿qué otros consejos nos dan los apóstoles Pedro y Juan? ¿Qué otro consejo nos da el apóstol Pedro y Juan? Vamos a ir al libro de Hechos 4:19. Hechos 4 y el versículo 19 dice aquí: pero Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad
si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en este estudio yo no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído en la palabra de Dios. Entonces, en este estudio estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, lo que podemos ver que dice ahí, y usted juzgue si es justo delante de Dios obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Como dice en Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando guardamos el domingo y no el sábado, ¿de quién somos siervos o a quién servimos? Vamos a ir a Romanos 6, del versículo 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, muchas personas utilizan versículos para decir que ya no debemos guardar el sábado porque eso era para los judíos, pero ya nosotros vimos que en ningún momento la Biblia dice que el sábado era de los judíos, sino que era de Dios y que es su día santo. Y el mismo Jesús dijo que es Señor del sábado. Pero dicen que porque estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ya no hay que guardar el sábado. Pero el apóstol Pablo dice aquí que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice de ninguna manera. Y el apóstol Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Pablo está diciendo aquí entonces, vamos a violar la ley porque estamos bajo la gracia. No, en ninguna manera dice. Nosotros debemos guardarla porque él dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Entonces, si nosotros desobedecemos la ley de Dios, somos esclavos del pecado, porque desobedecer la ley de Dios es el pecado. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y debemos recordar que el apóstol Santiago dice en su carta, en el capítulo 2, del día en adelante, lo puede leer, dice que cualquiera que ofende en un punto se hace culpable de todos. Y Jesús dijo que cualquiera que enseñe, que cualquiera que viole y que cualquiera enseñe uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, así será llamado en el reino de los cielos. Entonces, si usted encuentra que el sábado es un mandamiento muy pequeño, muy insignificante, para Dios no es así. Porque para Dios es muy significativo, porque el sábado identifica a Dios como el creador y como el libertador. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones, dale like y haz un comentario. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes hacerla en los comentarios y comparte para que otros puedan disfrutar de este estudio. Así también podrás contribuir a la predicación del Evangelio, y YouTube, la plataforma, podrá presentar el video a otras personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio.